La herida que nunca cerró. Hay historias que la ciencia intenta enterrar en silencio, como si pudiera esconder bajo tierra aquello que aún palpita en la memoria colectiva. Historias que no se narran en las facultades de medicina, que no se mencionan en los discursos solemnes sobre ética y que rara vez aparecen completas en los libros. Pero siguen allí, latentes, respirando como un animal dormido que espera ser despertado. El experimento Tuskegee es una de esas sombras, un eco oscuro que atraviesa décadas y que revela hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el conocimiento se mezcla con el poder y el poder se fusiona con la crueldad. Imagina el amanecer en las colinas de Alabama durante los primeros años del siglo XX. La luz dorada cae sobre campos de algodón que ocultan más de lo que muestran. En ese paisaje aparentemente tranquilo, un proyecto científico nacía bajo la promesa de progreso y salud. Pero detrás de esa fachada se ocultaba un pacto sin alma. Un acuerdo silencioso en el que la vida de cientos de hombres sería sacrificada como piezas intercambiables en el tablero de la investigación médica. El viento en Tuskegee siempre ha arrastrado secretos. Secretos que comenzaron cuando un grupo de médicos del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llegó con palabras suaves y documentos oficiales, asegurando que estaban allí para ayudar a la comunidad afroamericana que vivía en extrema pobreza. Les hablaron de atención gratuita, de análisis de sangre, de tratamientos para lo que llamaban la mala sangre, un término difuso que simbolizaba enfermedades múltiples. Lo que aquellos hombres no sabían es que los científicos no pretendían curarlos, sino observarlos, estudiarlos, dejar que la sífilis avanzara en sus cuerpos hasta los estadios más devastadores, sin remedio, sin compasión, sin advertencia. Así inició uno de los experimentos más oscuros de la historia moderna. Un proyecto que duraría varias décadas y que sería alimentado por el silencio, la ignorancia inducida y la explotación. Un proyecto que transformó el cuerpo humano en laboratorio viviente y la confianza en instrumento de manipulación. Desde el primer día quedó claro que los científicos habían cruzado una línea invisible, una frontera moral que separa la medicina de la atrocidad. Y sin embargo, continuaron avanzando paso a paso, registro tras registro, como si estuvieran convencidos de que la ciencia justificaba cualquier sacrificio. A lo lejos, entre las casas humildes del condado de Macon, había un murmullo que pocos escuchaban, un murmullo de sospecha, de miedo, de malestar, pero muchos callaron porque la autoridad médica parecía incuestionable. En aquella época, cuando la salud pública era sinónimo de confianza absoluta, nadie imaginaba que los mismos hombres que prometían curación estaban trazando un mapa del deterioro humano. Cada visita, cada análisis, cada palabra de aliento era una pieza más en un rompecabezas siniestro. Una atmósfera casi ritual envolvía las reuniones clínicas. Los investigadores tomaban notas mientras los pacientes sonreían agradecidos. Les entregaban almuerzos, transporte y exámenes que parecían modernos para su tiempo. Los hombres creían estar siendo tratados, cuando en realidad eran observados como si fueran experimentos silenciosos que caminaban, respiraban, sufrían. La sífilis avanzaba lentamente, destruyendo órganos, deteriorando la mente, corrompiendo la sangre como una serpiente que se desliza sin ser vista. Y sin embargo, los científicos no administraban tratamiento alguno. Lo anotaban todo con frialdad, como si la tragedia fuera simplemente un dato útil. Aquel engaño sistemático no solo marcó la vida de las víctimas directas, sino también la historia misma de la ciencia. Porque lo que ocurrió en Tuskegee fue más que un acto de negligencia. Fue una manipulación psicológica a gran escala.
Un experimento en el que se estudiaba tanto la resistencia de una enfermedad como la obediencia humana ante figuras de autoridad. La oscuridad no residía únicamente en los efectos de la sífilis, sino en la manera en que se jugaba con la esperanza de un pueblo que había sufrido durante generaciones. Y aún hoy, cuando se habla del experimento Tuskegee, el ambiente se enfría. Hay quienes sienten que una sombra se posa sobre ellos al escuchar el nombre. Porque este no es solo un capítulo del pasado. Es un recordatorio doloroso de lo que sucede cuando la ciencia se disocia de la humanidad, cuando la investigación se convierte en excusa para manipular vidas enteras. Es un espejo incómodo que nos obliga a mirar el lado más oscuro del conocimiento humano. Todavía hay archivos clasificados, fotografías ocultas en sótanos gubernamentales, informes incompletos y testimonios que nunca fueron grabados. El silencio sigue siendo parte del relato. Y sin embargo, cada año más voces se atreven a hablar, a revisar el pasado, a exponer aquello que alguna vez se quiso borrar. Tal vez por eso estás aquí escuchando esta historia. Porque hay misterios que no pertenecen al ámbito sobrenatural, sino al profundo abismo de la conducta humana. Misterios que nacen no en la noche ni en los bosques, sino en salas blancas de hospitales, detrás de batas perfectamente planchadas, entre papeles con sellos oficiales. Si sientes que este tipo de historias deben seguir siendo contadas, si percibes que la verdad debe salir a la luz por más incómoda que sea, puedes unirte a esta comunidad de buscadores y darle me gusta o suscribirte. Cada gesto mantiene vivo el espíritu de quienes investigan lo que otros prefieren olvidar. La ciencia que observa y la humanidad que sufre. La ciencia, cuando se despoja de su corazón, puede convertirse en una herramienta tan fría como el acero quirúrgico, en apariencia precisa, limpia y ordenada, pero capaz de cortar profundo allí donde más duele. El experimento Tuskegee es una prueba dolorosa de ello. Mientras los médicos llenaban cuadernos con datos microscópicos, fechas, progresiones y conclusiones, la vida de cientos de hombres se desmoronaba lentamente, como una vela que se consume sin que nadie note que su llama se está apagando. Esta es la paradoja del progreso humano. A veces, la búsqueda del conocimiento puede nublar la vista hasta el punto de no reconocer el sufrimiento de quienes están justo frente a nosotros. Para los investigadores, la sífilis se convirtió en un fenómeno clínico fascinante. Observaban cómo avanzaba desde los primeros síntomas hasta sus manifestaciones más devastadoras. Veían cómo la enfermedad atacaba el sistema nervioso, cómo alteraba el comportamiento, cómo consumía la energía de los cuerpos jóvenes y envejecía prematuramente a quienes la padecían. Y todo esto lo registraban con un nivel de detalle que para cualquier lector moderno resulta tan admirable como perturbador. Sin embargo, nada de ese interés científico podía justificar la forma en que los hombres eran tratados. Para los participantes, el experimento era un misterio con sabor a esperanza. Creían estar recibiendo la ayuda que nunca antes habían tenido. Confiaban en los médicos porque la medicina representaba autoridad, conocimiento y salvación. Y en esa confianza, sin saberlo, entregaron algo que nadie debería entregar jamás sin conciencia plena: su propia integridad. Muchos de ellos comenzaron a notar cambios en sus cuerpos: dolores persistentes, problemas de visión, fatiga inexplicable. Algunos experimentaron cambios en su carácter, irritabilidad intensa, dificultades cognitivas. Otros comenzaron a sufrir fallas orgánicas irreversibles, pero cada vez que eran evaluados, los médicos los tranquilizaban con palabras suaves, con frases que envolvían la verdad en una niebla espesa. Les decían que todo formaba parte de la mala sangre, que los síntomas eran normales, que debían tener paciencia.
Y los hombres, confiados, asentían. La ciencia observaba, pero no intervenía. Y en esa ausencia, el silencio se convertía en cómplice. El impacto no se limitaba a los pacientes. Sus familias comenzaron a absorber las consecuencias sin saberlo. Esposas que contrajeron la enfermedad sin entender por qué. Hijos que nacían con complicaciones severas sin explicación aparente. La sífilis no solo afectaba a quienes estaban inscritos en el experimento, era una enfermedad que se extendía a través del amor, del contacto, de la intimidad, de la vida familiar cotidiana. Pero los médicos no hablaban de eso. En las reuniones de investigación, esos aspectos humanos eran apenas notas al pie, detalles secundarios. El énfasis estaba en las etapas clínicas, en los patrones de deterioro, en la progresión natural de una enfermedad que tenían la oportunidad de estudiar como si fueran observadores privilegiados de un fenómeno extraordinario. En ese afán de conocimiento, olvidaron algo esencial. La vida humana no es un experimento y el dolor no es un dato. La ausencia de intervención médica llegó a niveles inimaginables cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis. En aquel momento, administrar el medicamento habría cambiado el destino de los hombres y de sus familias. Pero la decisión de retener el tratamiento se tomó con frialdad. Los investigadores justificaron su elección argumentando la importancia científica del proyecto. Creían que era necesario completar el estudio, aunque para ello tuvieran que dejar que la enfermedad siguiera destruyendo vidas. A medida que pasaban los años, algunos de los hombres comenzaron a notar la ausencia de mejoría. Habían sido prometidos tratamientos que nunca llegaban. No sabían que estaban siendo parte de un experimento, pero empezaban a sospechar que algo no estaba bien. Sin embargo, la autoridad de los médicos era tan firme y tan poderosa en sus comunidades que resultaba casi impensable cuestionarlos. Y así, la duda se mezclaba con el miedo y el miedo con la resignación. Para muchos, la enfermedad se convirtió en un destino inevitable. El deterioro físico avanzaba sin pausa. La piel se llenaba de marcas, los huesos dolían, los órganos fallaban uno por uno. Algunos hombres perdieron la visión, otros desarrollaron problemas neurológicos severos. A medida que la sífilis avanzaba hacia los estadios finales, el cuerpo se quebraba de formas que hoy resultan difíciles de imaginar. Pero lo más trágico era que todo estaba siendo observado minuciosamente por quienes podían detenerlo. La ciencia veía, pero no actuaba. En la comunidad afroamericana del condado de Macon comenzó a formarse un ambiente de tensión silenciosa. Las familias notaban que sus seres queridos no mejoraban, que los síntomas empeoraban, que los médicos seguían apareciendo cada cierto tiempo, pero sin ofrecer soluciones reales. Algunas conversaciones clandestinas surgieron entre vecinos, preguntas que nadie se atrevía a formular abiertamente. ¿Por qué los tratamientos no funcionaban? ¿Por qué tantos hombres estaban enfermos al mismo tiempo? ¿Por qué los médicos parecían más interesados en tomar muestras que en ofrecer alivio? Hubo quienes comenzaron a desconfiar, pero no tenían medios para investigar. No existían recursos legales ni acceso a información. La distancia entre el poder institucional y la comunidad era tan grande como un abismo. Y ese abismo se alimentaba de una desigualdad histórica que había sido construida por siglos. Mientras tanto, los investigadores se reunían en salas de conferencias para compartir sus avances. Sus voces sonaban entusiasmadas mientras describían los cambios en los pacientes, los efectos progresivos de la sífilis, la evolución de los síntomas. Para ellos, el experimento era un tesoro científico. Para los participantes, era una sentencia de deterioro lento. Las notas clínicas describían a los hombres como sujetos dóciles,
como individuos que acudían puntualmente a cada cita. Los investigadores parecían olvidar que detrás de cada número, detrás de cada muestra de sangre, había un ser humano con historia, con familia, con sueños truncados por una enfermedad que pudo haber sido tratada, pero que fue deliberadamente ignorada. Es en este contraste donde aparece uno de los misterios más profundos del experimento Tuskegee. No se trata de un fenómeno sobrenatural ni de una conspiración fantástica. La verdadera sombra reside en lo que ocurre cuando la ciencia pierde su brújula moral y cuando las instituciones se protegen a sí mismas por encima de la vida humana. Y esa sombra no pertenece únicamente al pasado. Si quieres seguir explorando la historia oculta detrás de uno de los experimentos más fríos y siniestros de la medicina moderna, suscríbete y acompáñanos. Aquí, los silencios también hablan. La revelación que nadie pudo detener. Durante décadas, el experimento Tuskegee avanzó como un río subterráneo. Fluía sin ser visto, alimentado por informes internos, reuniones de laboratorio y silencios incómodos. Todo parecía estar bajo control. Los investigadores estaban convencidos de que el proyecto permanecería oculto para siempre, protegido por la autoridad científica y por el aislamiento de la comunidad donde se realizaba. La ignorancia forzada era su mejor escudo. Pero ningún secreto, por profundo que sea, permanece enterrado eternamente, y en algún punto las grietas empiezan a abrirse. La primera grieta apareció a través de la duda. Un joven empleado administrativo del Servicio de Salud Pública, recién llegado a las oficinas donde se archivaban los informes del experimento, descubrió documentos que le helaron la sangre. Los reportes describían en detalle la negativa deliberada a administrar penicilina, incluso después de que el medicamento se había convertido en el tratamiento estándar para la sífilis. En los papeles, los pacientes eran mencionados como sujetos de estudio, como piezas útiles, como engranajes en un mecanismo clínico perfectamente calculado. No había empatía, ni compasión, ni reconocimiento de los derechos humanos de aquellos hombres. Solo cifras y observaciones. Ese joven sabía que si denunciaba el experimento podría perder su trabajo y enfrentar represalias. Pero también comprendió que guardar silencio lo convertía en cómplice. Durante semanas dudó, observó más documentos, revisó archivos que parecían haber sido olvidados por todos, salvo por quienes deseaban que permanecieran allí para siempre. Finalmente, fue incapaz de seguir callando. Decidió filtrar la información a la prensa, buscando un periodista que se atreviera a enfrentar a una de las instituciones más poderosas del país. El segundo quiebre vino de la mano de un reportero escéptico, acostumbrado a escuchar historias imposibles y a desechar la mayoría. Pero al ver los documentos, al leer la frialdad con la que describían el deterioro de seres humanos vulnerables, supo que estaba ante algo que cambiaría la historia. El reportero investigó durante meses, buscando testigos, hablando con familias que no entendían por qué sus seres queridos nunca habían sido curados, buscando médicos dispuestos a admitir en voz baja lo que sus compañeros negaban. Poco a poco, el rompecabezas tomó forma. Cuando la historia finalmente fue publicada, el país entero se estremeció. El escándalo fue tan grande que perforó la confianza pública en la medicina, en la ciencia y en el gobierno. Durante años, nadie había cuestionado el experimento. Ni los supervisores, ni los colegios médicos, ni las universidades involucradas. Todos habían asumido que si algo estaba respaldado por la autoridad científica, debía ser correcto. Pero la verdad era un puñal que atravesaba esa comodidad institucional. Y lo que revelaba era una verdad indecible, que la ciencia, cuando se convierte en herramienta de poder, puede ser más peligrosa que cualquier enfermedad.
En las semanas que siguieron a la publicación del escándalo, la comunidad afroamericana del condado de Macon vivió una mezcla de shock y furia. Los hombres que habían sido parte del experimento, aquellos que aún vivían, comenzaron a entender lo que realmente había ocurrido. Descubrieron que durante décadas habían sido engañados, que nunca habían recibido tratamiento, que sus síntomas no eran parte de una enfermedad inevitable, sino del abandono deliberado de quienes debían protegerlos. La traición fue tan profunda que dejó heridas que perdurarían por generaciones. Las familias exigieron justicia. Organizaciones de derechos civiles se unieron a la causa. Abogados comenzaron a preparar demandas. Las voces que antes eran susurros se convirtieron en un clamor imparable que resonaba en calles, oficinas gubernamentales y universidades. La indignación se extendió como un incendio que nadie pudo apagar. El gobierno, al verse acorralado por la presión pública, tuvo que admitir la responsabilidad. Un comité especial fue convocado para investigar el experimento, pero las respuestas que surgieron fueron tan inquietantes como la historia misma. Documentos incompletos, memorandos desaparecidos, testimonios contradictorios, una red de complicidades tejida durante décadas que hacía difícil identificar a todos los responsables. Se supo que algunos investigadores habían muerto sin dejar rastro, que otros habían ascendido en sus carreras sin enfrentar consecuencia alguna, y que varios habían recibido homenajes por sus supuestos aportes científicos. Lo más perturbador fue descubrir que no hubo un único culpable. El experimento Tuskegee fue el resultado de una cadena de decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que juntas formaron un monstruo. Un médico que decide no decir la verdad, un supervisor que firma un documento sin leerlo, un burócrata que ignora un reporte sospechoso, un investigador que antepone el prestigio académico al deber ético. Cientos de pequeñas sombras reunidas en un mismo punto, creando una oscuridad tan densa que nadie quiso desafiarla. La revelación pública llevó a una transformación profunda en la ética médica. Surgieron nuevas leyes sobre consentimiento informado, protección de pacientes, supervisión de investigaciones y derechos de comunidades vulnerables. Pero estas medidas, aunque necesarias, nunca lograron deshacer el daño emocional que dejó el experimento. La confianza, una vez quebrada, se convierte en un cristal que nunca vuelve a ser el mismo. Durante los años siguientes, muchos de los sobrevivientes recibieron disculpas oficiales, compensaciones económicas y atención médica tardía. Pero ninguna cantidad de dinero podía devolverles las vidas que habían perdido. Los años robados, las familias fracturadas por una enfermedad que pudo haber sido tratada desde el primer día. Cada sobreviviente cargaba consigo un testimonio, una sombra silenciosa que hablaba de un dolor profundo y de una verdad incómoda. La ciencia que se disocia de la humanidad deja de ser ciencia y se convierte en una forma sofisticada de crueldad. A pesar de la indignación nacional, hubo un detalle inquietante que muchos pasaron por alto. Entre los documentos filtrados se hallaron referencias a otros estudios, proyectos que también habían sido ejecutados en comunidades vulnerables, pero que nunca alcanzaron la misma notoriedad. Investigaciones sobre radiación, experimentos psiquiátricos, programas secretos vinculados al ejército. La sombra del experimento Tuskegee parecía ser solo una de muchas, una pieza visible de un mosaico mucho más grande y oscuro. Y entonces surgió una pregunta que todavía hoy resuena en los pasillos más silenciosos de la historia. ¿Qué otros experimentos permanecieron ocultos, esperando a ser descubiertos? ¿Qué otras historias siguen enterradas en archivos polvorientos, protegidas por la burocracia y por el miedo? En el silencio que siguió al escándalo,
Muchos investigadores evitaron hablar del tema. Era un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la ética es sacrificada en nombre del conocimiento. Pero también era un espejo que obligaba a la comunidad científica a verse a sí misma sin adornos, sin excusas, sin la ilusión de superioridad moral. El experimento Tuskegee se convirtió en advertencia. Una advertencia escrita con vidas humanas, con sufrimiento real, con una traición que marcó a generaciones enteras. Una advertencia que hoy sigue siendo necesaria. Si quieres que sigamos desenterrando los secretos que la historia quiso mantener en silencio, suscríbete y acompáñanos. Lo que viene en la última sección revelará la herencia invisible que este experimento dejó en el mundo moderno. La herencia invisible del horror. Cuando el experimento Tuskegee terminó oficialmente, el mundo creyó que la historia quedaría confinada al pasado, convertida en una lección dolorosa, pero lejana. Creyeron que el escándalo había sido suficiente para cerrar un capítulo que jamás debió escribirse, que la disculpa pública y las leyes nuevas habían resuelto el problema. Pero la realidad es más profunda y más inquietante. Las sombras de Tuskegee no se disiparon con el tiempo. Se extendieron, se transformaron y se incrustaron en la memoria colectiva de un modo que aún hoy se puede sentir, como un eco oscuro que viaja a través de generaciones. Porque lo que ocurrió en aquel rincón de Alabama no fue solo un acto de crueldad científica, sino una herida emocional que marcó para siempre la relación entre la comunidad afroamericana y las instituciones médicas. Desde entonces, la desconfianza se convirtió en una presencia silenciosa, una especie de fantasma que acompaña a cada consulta, a cada diagnóstico, a cada recomendación clínica. Las familias que vivieron el experimento transmitieron una sabiduría amarga. No siempre quienes llevan batas blancas buscan salvar vidas. A veces buscan datos, a veces buscan poder y a veces buscan algo que ni ellos mismos entienden del todo. El misterio más perturbador del experimento Tuskegee no es su trama, ni su duración, ni sus víctimas, es su herencia. Una herencia que continúa manifestándose hoy en la forma de desconfianza institucional, desigualdades médicas y silencios incómodos. Es la certeza de que incluso los sistemas creados para proteger pueden convertirse en estructuras que destruyen. Es la idea de que lo invisible puede tener más impacto que lo visible, porque el miedo no siempre grita, a veces susurra. En la década posterior al escándalo, investigadores sociales realizaron entrevistas en comunidades afroamericanas. Descubrieron algo inquietante. Incluso quienes no habían escuchado los detalles de Tuskegee intuían que algo oscuro había sucedido. Hablaban de una sensación transmitida por abuelos, por padres, por vecinos mayores. Una advertencia que circulaba de boca en boca, como si la memoria del horror se hubiera convertido en una entidad propia que no necesitaba documentos para existir. Era el miedo heredado, el miedo que se adhiere al ADN emocional de un pueblo. Y lo más impresionante es que este miedo tenía fundamento, porque Tuskegee no fue un caso aislado. A lo largo del siglo XX, distintos programas gubernamentales y militares realizaron experimentos con radiación, sustancias químicas, privación sensorial, manipulación psicológica y enfermedades contagiosas, utilizando a poblaciones vulnerables como si fueran páginas en blanco sobre las cuales escribir. Cada nuevo caso que salía a la luz reforzaba la idea de que el poder institucional no siempre actúa en favor del pueblo, sino en favor de sí mismo. La pregunta inevitable es esta: si Tuskegee pudo durar más de 40 años sin ser descubierto, ¿cuántos experimentos similares permanecen todavía ocultos? El silencio oficial rara vez ofrece respuestas.
Cuando se interroga a antiguos investigadores, muchos niegan haber tenido conocimiento. Cuando se revisan los archivos, aparecen páginas arrancadas, documentos incompletos, fechas alteradas. Cuando se busca testigos, algunos ya no viven para hablar. Todo esto contribuye a un paisaje inquietante, donde la verdad parece desplazarse como una sombra que nunca se deja atrapar por completo. Pero más allá de los archivos perdidos y de los secretos oficiales, la herencia de Tuskegee se manifiesta en un fenómeno más profundo, en la relación entre poder y vulnerabilidad, en la tendencia histórica de utilizar cuerpos marginalizados como territorio de experimentación, en la pregunta eterna que resuena en laboratorios, hospitales y oficinas gubernamentales: ¿quién vigila al vigilante? Esta pregunta se volvió más urgente en los últimos años, cuando nuevas tecnologías biomédicas han comenzado a surgir. Edición genética, nanotecnología, ingeniería viral, manipulación cognitiva. Avances que, en las manos equivocadas, podrían repetir los errores del pasado. Porque si algo demostró el experimento Tuskegee es que la ciencia no es peligrosa por sí misma. Peligrosa es la falta de ética detrás de ella. El verdadero riesgo no está en la tecnología, sino en quién la utiliza y con qué propósito. Hay un archivo particular, uno cuyos detalles solo se susurran entre investigadores de ética médica. Un documento que describe cómo Tuskegee influyó en programas secretos que se desarrollaron durante la Guerra Fría, cuando los límites morales eran tan flexibles como las sombras en una pared. Aunque gran parte del contenido permanece clasificado, algunos fragmentos filtrados sugieren que ciertos científicos utilizaron lo aprendido en Tuskegee para justificar nuevas formas de experimentación sin consentimiento, argumentando que el fin justificaba los medios. Este eco siniestro demuestra que el experimento no solo dejó víctimas humanas, sino también una marca en la mentalidad científica de la época. Otro aspecto inquietante es el impacto psicológico que perdura en la actualidad. Estudios recientes muestran que en algunas comunidades afroamericanas sigue existiendo una reticencia marcada hacia estudios clínicos, vacunas y tratamientos experimentales. Esta desconfianza no surge de la nada. Es el legado emocional y social de lo que ocurrió en Tuskegee. Un legado que afecta incluso a quienes no conocen en detalle la historia, porque el trauma colectivo no necesita precisión para transmitirse. Basta con la memoria emocional, con la intuición heredada, con el eco de un pasado que no ha sido del todo sanado. Incluso entre los profesionales de la salud, Tuskegee sigue siendo una palabra prohibida. Un recordatorio doloroso de lo que puede ocurrir cuando la ética se sacrifica en nombre del progreso. En conferencias de bioética se menciona como advertencia. En facultades de medicina se estudia como un ejemplo extremo de negligencia ética. Y en los pasillos silenciosos de algunos hospitales sigue siendo una sombra que ronda las conversaciones cuando se discuten investigaciones sensibles. Pero hay algo más, algo que pocos mencionan, pero que muchos sienten. El experimento Tuskegee no solo reveló una falla ética monumental, también reveló una verdad más profunda, casi filosófica. Mostró que la ciencia puede convertirse en un ritual oscuro cuando pierde su propósito humano, que una bata blanca puede convertirse en una máscara, que un estetoscopio puede convertirse en un símbolo de autoridad capaz de someter voluntades, y que el conocimiento, cuando se divorcia de la compasión, puede destruir con la misma precisión con la que salva. Esta es la herencia invisible. No aparece en documentos, no se mide en estadísticas, no se enseña en libros, pero está ahí, en cada cuestionamiento sobre la ética médica,
en cada proyecto que exige consentimiento informado, en cada comunidad que exige justicia histórica, en cada persona que se pregunta si la ciencia realmente está al servicio del ser humano o si, en ciertos rincones, el ser humano sigue siendo utilizado como sacrificio. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no vemos solo un experimento fallido, vemos un espejo que refleja tanto nuestro pasado como nuestro potencial futuro. Un espejo que nos obliga a preguntarnos si hemos aprendido realmente la lección o si estamos condenados a repetirla bajo nuevas formas y nuevos nombres. Si esta historia te hizo reflexionar, si sientes que estos relatos deben seguir saliendo a la luz, suscríbete y acompáñanos. Este canal existe para explorar lo que otros callan, para mirar donde otros no se atreven y para recordar que la oscuridad solo deja de crecer cuando alguien decide nombrarla. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El engaño perfecto. Para comprender la magnitud del experimento Tuskegee, es necesario mirar atrás, mucho antes de que los médicos llegaran al condado de Macon con sus promesas de ayuda. Estados Unidos vivía una época marcada por profundas grietas sociales, heridas abiertas por siglos de esclavitud y segregación. En los primeros años del siglo XX, la comunidad afroamericana aún cargaba el peso invisible del desprecio institucional. Eran tiempos en que el acceso a la salud no era un derecho universal, sino un privilegio reservado para quienes podían pagarlo o para quienes pertenecían al grupo social correcto. En ese contexto, cualquier oferta de atención médica parecía un regalo caído del cielo. Pero la historia demostraría que ese supuesto regalo era una trampa envuelta en un lenguaje científico que pocos podían cuestionar. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos vio en esa vulnerabilidad una oportunidad. Sus investigadores buscaban observar la evolución natural de la sífilis en el cuerpo humano sin intervención alguna, con la idea de documentar sus efectos a lo largo de los años. La enfermedad se había convertido en una especie de fantasma de la época, un mal silencioso que se propagaba sin distinción de clase. Pero estudiar su desarrollo real implicaba algo que ningún código ético permitiría: dejar sin tratamiento a quienes la padecían. Sin embargo, en el condado de Macon, donde más del 80% de la población vivía en pobreza extrema, donde la educación era inaccesible y donde la salud era un lujo, los investigadores encontraron el escenario perfecto. Los médicos comenzaron a recorrer la comunidad, acercándose a los hombres afroamericanos con un discurso cuidadoso. Les hablaban de estudios gratuitos, de análisis modernos, de revisiones periódicas y de tratamientos experimentales que podrían cambiar sus vidas. Utilizaron un término familiar para ellos: la mala sangre, una expresión ambigua que englobaba desde anemia hasta infecciones. Con esa palabra, lograron que los habitantes creyeran que estaban recibiendo una oportunidad única, un gesto de benevolencia institucional. Pero nada de eso era real. Nunca hubo intención de sanar. Desde el principio, el proyecto fue diseñado para engañar. Los hombres que participaron en el experimento firmaron papeles que no entendían, confiaron en autoridades que consideraban intocables y entregaron sus cuerpos sin imaginar que estaban siendo manipulados. Muchos de ellos vivían en pequeñas granjas, dedicados al trabajo manual, sostenidos por familias numerosas, marcados por una vida de sacrificios. La llegada de los médicos con camiones, batas blancas e instrumentos relucientes generaba un aura de esperanza. Era como si por fin el mundo exterior prestara atención a un lugar que siempre había permanecido en la sombra. El experimento, sin embargo, no era un gesto de ayuda, sino un plan cuidadosamente calculado.
Los investigadores sabían que la sífilis destruía lentamente al cuerpo humano, avanzando por etapas que podían tardar décadas en mostrarse por completo. Desde llagas iniciales hasta complicaciones neurológicas y fallos orgánicos, la enfermedad era una bomba silenciosa. Los médicos deseaban observar ese proceso en detalle. Querían registrar la descomposición del cuerpo sin interferir, como si los hombres fueran relojes biológicos que pudieran desarmar sin tocar. Incluso cuando a principios de la década de los 40 apareció la penicilina, un tratamiento efectivo que podía salvar vidas, los médicos decidieron no administrarla. La razón era simple y profundamente perturbadora. Necesitaban que la enfermedad siguiera su curso natural. Temían que un tratamiento exitoso arruinara todos los años invertidos en observación. Así, eligieron prolongar el dolor de cientos de hombres, ignorar sus síntomas, silenciar sus preguntas y continuar registrando cada deterioro físico como si fueran simples números en una tabla clínica. En reuniones privadas, los científicos discutían los avances del experimento. Hablaban de los participantes como si fueran sujetos sin rostro, como datos que podían moldear para obtener conclusiones médicas. No se referían a sus familias, ni a las esposas que también resultaron infectadas, ni a los hijos que nacerían con complicaciones. Todo era reducido a estadísticas. La humanidad había sido borrada de la ecuación. Lo importante era la información recolectada, esa que luego sería presentada en congresos médicos como un logro científico. Pero detrás de esos informes se escondían momentos de angustia que no fueron registrados. Las noches en que los hombres temblaban por fiebre sin entender qué les ocurría. Las ocasiones en que se miraban en el espejo buscando respuestas que nunca llegaban. Las veces en que regresaban a casa con vendajes y marcas, convencidos de que estaban siendo tratados, cuando en realidad solo estaban siendo estudiados. Durante décadas, la comunidad vivió entre la ignorancia y la confianza ciega. Cada año, los médicos volvían para hacer más pruebas, tomar más muestras, medir más signos vitales. Los hombres esperaban pacientemente, creyendo que su sacrificio tendría sentido. Lo que no sabían era que ese sacrificio había sido decidido sin su consentimiento. Nadie les informó que formaban parte de un experimento. Nadie les dijo cuál era la verdadera naturaleza de su condición. Nadie les reveló que estaban siendo utilizados como herramientas para el beneficio de otros. La oscuridad del experimento Tuskegee no solo radica en el engaño, sino también en la complicidad institucional. Universidades, hospitales, organismos gubernamentales e incluso organizaciones privadas participaron en algún nivel, ya fuera financiamiento, supervisión o difusión. Era un engranaje perfecto, una maquinaria silenciosa que operaba sin interrupciones, protegida por la burocracia y el secretismo. Hoy, cuando se revisan los documentos desclasificados, se percibe un patrón inquietante. La mayoría de los registros están escritos con una frialdad clínica que resulta perturbadora. No se menciona el sufrimiento humano, ni la desesperación de las familias, ni la destrucción emocional que acompañó a cada caso. Todo fue reducido a cálculos, estadísticas y conclusiones, como si la vida de aquellos hombres no tuviera peso alguno. Pero la verdad siempre encuentra un resquicio por donde escapar. Años después, investigadores independientes comenzarían a sospechar. Periodistas empezarían a hacer preguntas incómodas y la comunidad afroamericana exigiría explicaciones. Lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz.